Pues decía que ya has hecho un preámbulo muy descriptivo de lo que son las sonatas del Rosario. Si es que de verdad se llaman las sonatas del Rosario, porque el único manuscrito que existe, el manuscrito original de estas sonatas, le falta la primera página y no se conoce exactamente muy bien el título de la obra. Podrían ser las sonatas del Rosario, podrían ser las sonatas del Misterio, bueno, cualquier nombre que le queramos poner sirve, pero no sabemos exactamente si fue así como las bautizó Bieber en su momento. Yo quiero empezar por una confesión un poco personal. Yo hace ya mucho tiempo que conozco a Lina y la primera charla que tuvimos, me acuerdo, fue en una comida después de un concierto, y estuvimos toda la comida hablando de las sonatas del Rosario, porque ella como buena violinista tiene una verdadera obsesión por esta obra, pero yo como oyente tengo también una verdadera obsesión por las sonatas del Rosario. Me parece una de las obras más fascinantes que se ha podido escribir nunca en la historia de la música, y sobre todo en el periodo barroco. Dicho esto, te hago la pregunta porque es obligada, pero sé lo que vas a responder y yo creo que todo el público que está aquí lo sabe también. ¿Por qué grabar la sonata del Rosario? Que además hago también, desvelo aquí un pequeño secreto, no es la primera vez que la graba. Ya la grabó también hace años, pero por esas cosas incomprensibles que suceden con algunas compañías discográficas, ese máster se perdió, no apareció nunca, y nunca vieron la luz esas sonatas del Rosario, para desgracia de ella, que he intentado en alguna ocasión recuperarlo y le ha sido absolutamente imposible. Bueno, buenas noches, lo primero, y muchas gracias a la Quinta de Mahler y a todos los que habéis venido, y a Juan, y a Eduardo, y a Estefano, y a Manuel, Pablo, que ha hecho las fotos. Muchas gracias a todos por estar aquí, bautizando esta nueva criatura, como dice Eduardo. No me gusta corregirte porque seguro que eres uno de los que más sabe de música antigua del mundo, pero no fueron las sonatas del Rosario lo que yo grabé, sino las sonatas 1618, y alguna de ellas, o sea, no llegaron a ser todas. Pero la pregunta que me hacías era ¿por qué grabarlas? Bueno, he tenido la suerte ya de interpretarlas en varias ocasiones. Como sabes, es una obra muy compleja, que no es muy inmediata para tocar porque necesitas varios instrumentos. En algunas ocasiones hemos hecho algunas de ellas, porque además todo el ciclo de las sonatas son 2 discos, entonces para un concierto es demasiado. Pero sí que siempre hemos hecho una selección cuando he hecho un concierto con ellas. Pero sí que tuve la oportunidad en Viena de hacerlas una vez todas en un día, partiendo los 3 ciclos, los ciclos de los misterios, primero los gozosos, luego los dolorosos y luego los gloriosos, y el ángel de la guarda al final, pues haciéndolo en 3 partes del día, pues a mediodía, por la tarde y por la noche. Y descansando entre medias, incluso yo me iba a dormir porque con las escordaturas me volvía un poco loca. Luego lo explicaremos. ¿Violín es distinto o cambiando la escordatura? No, cambiando de violín, porque es imposible que el violín aguante todas esas escordaturas, un solo violín. De hecho, no pensamos que estén compuestas, bueno, eso lo podemos hablar luego, pero no pensamos que estén compuestas para ser tocadas una detrás de la otra, a no ser que tuviéramos 16 violines, ¿no? Pero sí, las habíamos ya interpretado en varias ocasiones, y yo siempre es una obra que ahora la he grabado, pero que seguiré estudiándola y espero seguir mejorándola el resto de la vida, porque creo que es una de esas obras que te acompaña toda la vida y que siempre le vas encontrando cosas nuevas. Y cuando el sello me ofreció continuar a disco por año, llegamos a la conclusión de que esto era lo que ellos tenían ganas de sacar ahora, y yo encantada, la verdad, de poder grabarlas por fin. Además es que es una obra que no es que esté muy masivamente tratada, que lo está, porque me decías antes que creo que son 33 versiones de esta obra, sino que además la mayoría de ellas, quitando a lo mejor 3 o 4 que no pasarían un análisis o un examen, el resto son versiones realmente excelentes. Supongo que cuando las grabas es porque crees que tienes algo diferente que decir a todo lo que ya existe. A ver, lo primero de todo para mí es que todas las versiones que hay, hasta esas que dices que no trascienden, para mí todas son fantásticas. No conozco una sola que no me guste, y además tengo el mayor de los respetos por cualquier violinista que se enfrente a esta obra, porque sé lo que es, porque sé lo que supone a nivel técnico, a nivel musical, a nivel interpretativo, también lo que hay que saber para interpretarlas, y creo que hay que tener mucho coraje para hacerlas, y creo también que es una obra que tiene tanto de imágenes y de fantasía, que cualquier buen artista y buen violinista puede tener algo que decir con ellas. Entonces yo creo que si nos paráramos a pensar por qué grabo algo si ya se ha grabado muchas veces, no se grabaría nada que se hubiera grabado ya alguna vez bien, ¿no? Y en este caso se han grabado muchas veces.
El tema es hacer mi propia versión o la versión de mi grupo, de los compañeros que tuve la suerte de tener en la grabación, y ver qué salía con esas ideas y con ese estudio profundo que hemos hecho de la partitura y de la época y de muchas más cosas simbólicas, etc. Y bueno, ya a partir de ahí no es cuestión de compararse con nadie, sino simplemente de hacer lo mejor que uno puede, y ya la gente juzgará si les gusta y si les llega y si merece la pena. Lina, podríamos hablar de, bueno, Bieber tiene un componente místico, pero Bieber, si tuviéramos que incluirlo en alguna categoría de místico, creo que quedaría bien en la categoría de místicos carnales, ¿no? Contrapuesto quizá a los místicos ascéticos, ¿no? Porque en lugar de llegar a la quintesencia, el misticismo, estas imágenes que Bieber nos devuelve a través de los sonidos de los episodios de la vida de Jesús, en cambio son como muy barrocas, muy llenas, muy movidas, y utilizando un montón de recursos, dobles cuerdas, ¿no? En lugar de llegar a la reducción, en Bieber pues tenemos la explosión, ¿no? de estas imágenes, de cambios de humor, de color, e incluso la propia actitud, yo creo que se note, a veces lo hemos hablado, de Bieber hacia el violín, es una actitud carnal en el sentido de que Bieber ya como manipula el violín, o sea, le tensa la cuerda, les destensa, es como si estuviese moldeando la propia fisionomía del violín. Y las sonatas del violín las sonatas de Rosario pues quedan como el emblema de la utilización más virtuosística posible de la scordatura. Y quería un poco que tú, que lo has estudiado y lo has tocado, nos explicaras un poco en qué cambia la propia sensación táctil, ¿no? del violín al alterar la afinación, o incluso a entrecruzar, en el caso, pues, las cuerdas del violín. Es una experiencia ya no solo de un virtuosismo, de dominio del violín, sino como de tener en cada sonata realmente un instrumento distinto. Sí, efectivamente. Bueno, Bieber bebe, según mi opinión, bebe de dos cosas que son muy importantes de la época. Una es el estilo sacroprofano, que ya promulgaba pues, Schmelzer y otros tantos de la época de estilos fantásticos, que hablaba de lo que es el laudando y conmovendo, ¿no? O sea, una música que es para adorar a Dios, pero también para conmover al ser humano y moverle incluso sensorialmente, como tú dices. Luego hay otra parte de Bieber que para mí es muy interesante, dado su segundo nombre, que es Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Ignaz se supone que le fue dado porque era jesuita, y parece ser que su educación fue jesuita también. Y hay uno de los, seguramente el emblema de los jesuitas es ahora no me sale, el Ad Majorem Dei Gloria, gracias, es que pone siempre al final de todo, ¿no? Siempre buscando el honor a Dios, ¿no? el laudar a Dios, como decía también Schmelzer. Sin embargo, como tú dices, exactamente, hay una parte sensorial muy grande. Las escordaturas, curiosamente, cuando se estudia una sonata tras la otra y conoces los misterios del rosario y vas viendo pues, que empieza un violín afinado normal y poco a poco se va estrechando esa escordatura y se va tensando. Llegan los misterios dolorosos y el violín llega a estar en el ámbito de una octava, completamente tenso. Y luego, según va la resurrección, cuando resucita o cuando asciende a los cielos, el violín se va volviendo a destensar hasta la basacalla final, donde el violín vuelve a estar afinado normal. Hace todo un ciclo que para mí el violín hace todo ese ciclo, toda esa pasión y esa resurrección, al igual que también el instrumentista, que tiene que enfrentarse cada vez con escordaturas más extremas. Y bueno, ya llega un momento que estás tocando notas y no sabes ni lo que estás tocando, luego lo explicaré un poco lo de la escordatura. Pues es muy interesante ver cómo tú sientes que el violín
hay un momento que está tan tenso que hasta te duelen los dedos, si lo sientes como, Mann se dice como cuchillos afilados debajo de los dedos, y es así realmente. ¿Cuál es la sonata más esquizofrénica? La flagelación y la coronación de espinas, como no podía ser menos, que además son las centrales. Simplemente, sin embargo, al final, en la coronación de la Virgen, que es la número 15, el violín baja y se destensa, como si alguien, pues, después de haber sufrido mucho dolor, de repente se relajara, y como cuando el dolor pasa, ¿no? Y se sienta, y tú notas como el violín está como muy mórbido, ¿no? Muy suave, pues eso, sientes que las cuerdas casi que están fofas, ¿no? Que no están nada tensas, que se ha destensado. Entonces tú sientes realmente el violín que hace ese percurso, y como digo, también el cerebro del intérprete, por todas esas escordaturas y por todas esas dificultades. Bueno, al final de la flagelación, de hecho, no, al final de la coronación de espinas, cuando han pasado los dos sonatas más fuertes y más punkis, por así decir, realmente hay un pasaje muy rápido en el que yo te digo que yo cada vez que lo toco, después de eso, no sé ni quién soy. Es como, me siento como si me estuvieran aturdiendo alrededor, estuvieran bailando a mi alrededor, burlándome y pegándome, ¿no? Es algo así. Entonces es increíble cómo Biber ha sabido juntar la parte musical con la parte física también, ¿no? Y emocional. O sea, ese laudando como conmoviendo está todo el tiempo. Y además, como es un autor de estilos fantásticos, en esa época de tanta experimentación, que para mí se podría equiparar casi con la experimentación de los años 70, ¿no? Del rock, de toda esa, no sé, esa experimentación de otras formas de concepción, de percepción, ¿no? Pues yo creo que en el caso de estilos fantásticos hay algo de eso, pero del siglo XVII, después de la Guerra de los 30 años, y ya sabemos lo que pasaba en la humanidad después de la Guerra de los 30 años, ¿no? Ese momento de no entender qué está pasando. Ahora nos has vas a explicar lo que es la escordatura, y no sé si toda la gente que está aquí sabe lo que es la escordatura. La escordatura podríamos definirla como una desafinación controlada del instrumento, pero bueno, nos vas a hacer una demostración práctica para que la gente lo entienda mucho mejor. Pero antes sí me gustaría que nos hablaras un poco de los instrumentos que has escogido para acompañar el bajo continuo, porque una de las notas características de esta grabación tuya es una panoplia instrumental realmente florida y numerosa, como yo creo que no se da en ninguna otra de las versiones que se han grabado anteriormente. Quizá la de Alice Pierrot en el sello Alfa también utiliza muchos instrumentos, no tantos como aquí. Utiliza también algún instrumento muy infrecuente, como puede ser el claviórgano, que no se da más que en tu versión y en la de Pierrot. Pero me gustaría que hablaras de los instrumentos que has seleccionado y luego del uso que le das a cada sonata, porque por ejemplo hay 5 sonatas que tienen solo el acompañamiento de un instrumento, que puede ser cuerda pulsada, clave, puede ser arpa también, y luego las demás vas cogiendo instrumentos en función de lo que tú interpretas que Biber quiere decir en cada sonata. Por ejemplo, hablas de la crucifixión y de la flagelación, y para esas sonatas, por ejemplo, utilizas el contrabajo, la viola de gamba, y en cambio para las sonatas más festivas, por decirlo de alguna forma, para las más profanas, si cabe la expresión, por ejemplo la Asunción de la Virgen, pues utilizas el espinetino, que podría ser el aleteo de los ángeles que van acompañando a la Virgen en su subida a los cielos. Hay que, bueno, ahora nos los dices, pero instrumentos que yo recuerdo: está el claviórgano, el lirone, el arpa. El arpa ya se utiliza ya prácticamente en todas las versiones que se hacen de las sonatas del Rosario. Está también archilaúd o laúd, la tiorba, órgano, clave, viola de gamba, violonchelo, violón, contrabajo, y espinetino. El espinetino, que es tan infrecuente como puede serlo el claviórgano. El espinetino sí que no se utiliza en ninguna de las otras versiones que se han grabado hasta el momento. Bueno, sí, la obra ofrece tal cantidad de posibilidades que como te decía, cualquier versión me parece legítima. Creo que lo que hay que hacer, tenemos una línea de continuo y tenemos que tomar una decisión. Hay algunas versiones que simplemente lo hacen con un solo instrumento de continuo, lo cual me parece muy interesante. La de Andrew Mansi con Richard. Sí, exactamente. Y a mí me parece muy interesante porque es una manera muy pura de presentar las 15 sonatas, la número 16 es de violín solo. Yo cuando me enfrenté a la obra ya para grabarla, para dejar algo hecho, pues una de las primeras preguntas, pues ahí me contesté pensando qué es lo que quería hacer y cuáles eran mis referentes.
y me di cuenta de que, bueno, de lo que al final es una interpretación personal, obviamente, ¿no? Basada lo más que puedo en el estudio, pero al final hay que tomar decisiones personales porque no sabemos cómo se tocaba y a lo mejor tampoco sería importante, ¿no? Entonces me di cuenta de que lo que aparece en mi cerebro o en mi interior cuando las toco es algo muy pictórico. Entonces, pues obviamente, como a mí me gusta mucho la pintura, me fui a un montón de cuadros e investigué mucho más. Hay muchísima obra pictórica sobre los misterios del Rosario, es de todos los tiempos en realidad. Y entonces me fui dando cuenta de que lo que más me interesaba era, sobre todo en Grunewald, por ejemplo, Matías Grunewald, en la crucifixión y la resurrección, parecía que eso era para mí lo que más podía... Tenemos una de las diapos que te he dado, a lo mejor la puedes poner, es de la crucifixión y la resurrección de Grunewald. Porque para mí esos colores tan fuertes y esa manera tan expresionista de pintar, pues parecía como que me sugería muy bien esa música, ¿no? O al revés, la música me sugería eso. Entonces a partir de ahí intenté lo más que podía esa es la resurrección, sí. Y luego está la crucifixión también, que es, como ves, es muy colorida, con los colores muy fuertes y con el sol, que es una representación típica de la resurrección. Y luego la tienes arriba la cuarta, ahí, esa es. Esto para mí, y sobre todo en la crucifixión que yo he grabado, para mí es eso, o sea, eso es lo que yo veo. No sé si es porque lo vi de muy joven y me impresionó mucho y se me ha quedado en el cerebelo o algo así, en el hipotálamo, pero para mí era eso lo que quería buscar. Entonces, ¿qué hacer? Pues buscar una representación lo más visual, lo más pictórica posible, con lo cual inmediatamente a mí me sugería mucho color y colores muy fuertes, con lo cual muchos instrumentos, pero también me gustaba la simplicidad y la intimidad de algunas de las sonatas. Entonces, pues por poner algún ejemplo, la tercera sonata es el nacimiento de Cristo. La escordatura es una escordatura muy luminosa, donde todas las cuerdas están en si menor y está todo el acorde de si menor en el violín. El violín resuena como la luz del niño, ¿no? En el pesebre, resuena muchísimo. Y pensé, bueno, es el instrumento más íntimo y más resonante que hay, el arpa, porque el arpa son todo cuerdas al aire y resuena muchísimo. Pues hicimos eso solo con el arpa. O la sonata número 6, la que vamos a hacer hoy, es el lamento, es Jesús rogando, ¿no? Que pase de él ese cáliz, si es posible. Entonces, pues pensé que para un lamento, que mejor que una teorba o un archilaud, ¿no? Que es uno de los que mejor representa eso. Por otro lado, pues tenemos algunas sonatas que son más eclesiásticas, como la resurrección, y hemos puesto el claviórgano. Y luego, pues algo como la crucifixión, que tiene tanto color y tanta fuerza y tanto terror, pues ahí hemos metido todos los instrumentos, quitando el arpa, porque para mí el arpa era demasiado bonita para un momento así, aterrador. Y hemos querido hacer algo, pues eso, muy expresionista, quizás sea expresionista la palabra que mejor lo define. Pero luego tienes sonatas como la Anunciación, que es una cosa muy dolce, o también hay la segunda sonata es la visitación de María a Elizabeth cuando están ambas embarazadas. Entonces pusimos dos claves representando a las dos mujeres, haciendo un estéreo, como las dos mujeres que hablan la una con la otra y se saludan. O qué sé yo, pues en el caso del Espíritu Santo, el Pentecostés, sonata número 13, es el Espíritu Santo que viene en forma de fuego. Y yo pues el fuego me lo imagino como, pues me imaginé el órgano y el arpa como las chispas del fuego, y para mí eso me daba el color, esa oscuridad por un lado y esa luz por la otra, ¿no? Entonces a partir de ahí también luego intentar darle, como la simbología es algo que me interesa mucho y que estudio mucho, pues hacer una aproximación simbólica personal de la obra, imaginando pues que por ejemplo en los momentos donde hay muchos angelitos en toda la iconografía, pues poner el espinetino, por ejemplo. Mis compañeros me decían, no, ponemos el clave que suena mejor en los agudos. Y decían, no, pero es que no suena kitsch. Y yo creo que suene kitsch, porque ahí están todos los querubines, etc., ¿no? O pues en el momento en que de la flagelación, los romanos, el ejército romano, entonces ahí metimos el contrabajo, para que dé esa profundidad ruda y salvaje, ¿no? O el órgano es siempre una representación de Dios. El lirón es un instrumento que a mí me gusta muchísimo porque en Monteverde se utiliza mucho cuando los cielos se abren, ¿no? Y Dios habla o cualquier cosa. Pues empezamos, por supuesto, el ángel con el lirón y el arpa, ¿no? Esas combinaciones, buscar un poco, ya digo, es una interpretación muy personal, muy mía, pero como yo lo veo, y al final, pues como tiene que ser algo personal, no podemos evitarlo, pues es algo así. Mira, aprovecho de la reflexión que has hecho, de lo importante que para ti es la inspiración visual
a la hora de escoger los instrumentos y la realización del bajo continuo para un poco llegar a otro tema, y es que también lo importante que es la parte visual en la realización del disco físico, o sea, del librito que acompaña la grabación, porque ahí también te has esmerado, digamos, ¿no? Y yo hago un pequeño resumen de cómo es y luego veremos, porque tú para cada sonata primero has hecho una foto, la acompañas con una foto que al final viene a ser, hablando como habíamos dicho antes, una especie de viaje en el cuerpo del violín, porque siempre utilizas el violín, el instrumento en su materialidad, si queremos decir, para ilustrar el contenido de cada sonata. Luego viene arriba a la izquierda también la afinación del violín en cada sonata y un breve comentario tuyo de cada sonata, de tu propia visión, tu comentario acerca de cada una de las piezas. Quería un poco que hablaras de cómo ha surgido esa idea, de cómo se ha gestado, y que un poco, que comentaras de las fotos y un poco que las relacionaras con cada sonata. Muy bien. Bueno, lo primero de todo es que quiero decir que aparte de las fotos que yo hice, tuve la gran suerte de contar con un fotógrafo estupendo que es Pablo Fernández Juárez, que está aquí con nosotros, que es el autor de la portada y también de muchas de todas las fotos donde salgo yo, y obviamente no me puedo fotografiar, son obra de él. De momento. Bueno, con selfies, ¿no? Bueno, son obra de él y yo creo que hizo un trabajo maravilloso y todo el mundo hemos recibido muchas alabanzas por esa portada, así que gracias, Pablo. De paso hicimos la primera de todas, que es la Anunciación, que es esta. Una de las ideas de música alquémica de mi grupo, es de las más importantes para mí, es la de poder hacer proyectos multidisciplinares y trabajar con otros artistas, algo que me gusta mucho. En el disco anterior pudimos contar con un poema de Antonio Colinas que hizo ad hoc para nuestro disco, para ese estreno de Vivaldi. Y en esta ocasión yo quería contar también con parte pictórica. La ofrecí en algún momento para algún fotógrafo, pero nadie tenía tiempo y al final pues pasó como con las notas, que al final me arranqué y las hice yo mismo y se las mandé al sello sin decir que eran mías, porque no me atrevía mucho a decirles que eran mías. Y cuando ya las aceptaron, pues yo les dije, vale, pues ya ponéis que son mías. Y tuve mucha suerte con eso. Esa también es de Pablo, es fantástica, ese contraluz con los dos violines. Y bueno, pues sí, como tú dices, si quieres podemos ir viendo una a una, pero muy rápidamente las puedo explicar. Esta, por ejemplo, es la sonata número 5, que es cuando Jesús está ante los doctores, y por eso pues, el violín pequeño está delante de todos esos mástiles. También puede ir a un atelier de un luthier para poder hacer fotos. Esta es una de las más kitsch también. Esta es la oración en el Monte de los Olivos, donde se supone que el violín está rezando, igual que lo hacía Jesús. Si quieres puedes ir pasando, porque no me quiero extender mucho. Esta es la flagelación. Es la parte de dentro de los músicos que hay aquí, los violinistas que hay por aquí, o músicos de cuerda, reconocerán esto. Es la parte de atrás de una tapa, cuando ha tenido grietas y con todas esas marcas y con todo ese barniz que caía, pues me sugería bastante la sangre y las heridas. La coronación de espinas, es muy gráfico, ¿no? Con el cetro y las espinas están sustituidas en este caso por cuerdas de tripa y el manto. Esta es la crucifixión, en realidad, aunque aquí están las cuerdas se cruzan en la siguiente sonata, que es la de la resurrección, pero me pareció bien poner con los otros dos, el buen ladrón y el mal ladrón detrás, para representar el momento de la crucifixión. Aquí está la resurrección, con la inspiración que habéis visto antes de Grunewald, ¿no? Con el sol detrás brillante y el contraluz. Esta es la ascensión de Jesús, es un Giotto, que por cierto vi la semana pasada en directo y me alegro mucho de ver. Y luego tenemos, esto es lo que os decía, el Espíritu Santo, que viene en forma de fuego, a cada uno de los apóstoles y a María con el violín delante, intentando que el violín no se quemara. Esta es la Asunción de la Virgen, esa es la cúpula de Parma del Baptisterio. Y también, esta es la coronación, porque aquí es donde grabamos en el monasterio de Mauerbach, que nos dejaron una sala con unos frescos arriba preciosos.
Y curiosamente había una coronación y aproveché pues para que nuestra grabación con esos micros fuera la coronación de la obra. Esta foto también es de Pablo y yo le añadí con permiso esas alas porque, bueno, la sonata número 16 es la famosa Passacaglia para violín solo dedicada al ángel de la guarda. Y si volvemos al principio, bueno, esta es la contraportada. Creo que al principio tenías algunas... la anunciación estaba clara. En vez de lirios, el violín. Esto se supondría... ¿Puedes poner la anterior, por favor? Sí, esto se supondría que sería cuando las dos mujeres se encuentran en el mismo estado. Sí, puedes pasar si quieres. Esta es el nacimiento del violín, o el nacimiento de Jesús, con las estrellas. Esto es cuando la presentación de Jesús en el templo, el anciano Simeón le dice a la Virgen que un puñal atravesará su corazón. Entonces por eso tiene esa parte de premonición con el puñal. Y bueno, ya las he contado todas. La de las manos. La de las manos... Ah, la de mi madre, las manos de mi madre. Sí, eso no lo he traído, pero sí hay las manos de mi madre con el rosario, que no podía faltar porque me ha venido muy bien el misal de mi madre y el rosario de mi madre para entender muy bien todas estas cosas, que yo no estaba tan puesta como ella. Y que, por ejemplo, la partitura es muy bonito, porque la partitura tiene siempre al principio, luego os lo muestro. Bueno, igual puedes poner alguna de las de la partitura, que están... Bueno, la partitura de Biber solo se conserva un manuscrito. Yo creo que podemos contar un poco la historia de las... No, prefiero que la cuentes tú. Yo te brindo la ocasión de que nos lo expliques y nos alecciones. Está dedicada al arzobispo, al príncipe arzobispo de Salzburgo. No se sabe para qué año, se calcula aproximadamente lo que se piensa, pero tampoco se tiene con certeza. Y lo que sí está claro es que en ese momento estamos ante uno de los momentos cumbres del violín de todos los tiempos, con la escuela centroeuropea, en concreto con la escuela austriaca, con Schmelzer, con Biber, con Waglen, con algún autor más de los muchos que había en aquel momento, y que es un periodo que para los violinistas, para los que os dedicáis a todo el violín, tiene que resultar fascinante. Lo es porque de hecho es un repertorio que todavía, bueno, ya está casi todo descubierto, pero sigue dando algunas sorpresas. Pero como decía antes, para mí me parece una época, la del Stilus Fantasticus, muy interesante, porque no es ni el Seicento primero con esa cierta armonía, ni el barroco ya de Bach y de Händel y Vivaldi, Corelli, etc. Ni siquiera se parece a la escuela violinística que hay un poco más al norte en Alemania, a Walter, a músicos a Westhoff, que están separados no por demasiados kilómetros, que coinciden en el tipo, pero que no tienen nada que ver una escuela con la otra, son diametralmente distintas. Sí, efectivamente, es una época de mucha convivencia, de mucha experimentación. Y lo que está haciendo Biber, bueno, Biber era ya en su época reconocido como uno de los grandes virtuosos, y era, bueno, llegó a Salzburgo de hecho ya escapándose de otro sitio y por supuesto que le aceptaron porque era simplemente fabuloso. Él llega a Salzburgo desde Kromelis, me parece. Desde Kromelis, diciendo que se va a coger un violín Steiner y no vuelve a su mecenas principal y bueno, luego ya se escapa y se va a Salzburgo. Él le dedica esta obra a Maximilian Gandolf von Kühneburg y a él le da un manuscrito único, que es el único que llega a nuestras manos, pero se redescubre casi en el siglo XX, primera edición en 1902 o 1905. En un legajo junto a otras sonatas que se suponen, en aquel momento se determina que son anónimas, ¿no? Bueno, el caso de las notas del Rosario, como falta el título, la página del título, no sabemos el título, pero sabemos que son de él porque en la dedicatoria, que también lo he puesto por aquí, mira, ahí estaba lo que hablaba del misal. Lo dejamos ahí, luego si acaso lo explico. Bueno, sabemos que es de él porque está firmado por él, eso sí, la dedicatoria en latín a Maximilian. Y simplemente no se editaron en su momento, es un regalo personal, seguramente a su mecenas, porque además Maximilian Gandolf era un gran promotor del rosario, del rezo del rosario. Actualmente yo estoy investigando bastante cuál es la iconografía que hay en Salzburgo, porque esto, bueno, la grabación se ha terminado con la investigación, ¿no? Creo que voy a tener que seguir por mucho tiempo, porque es un hilo del que empezaba a tirar y está saliendo una madeja muy grande. Entonces en Salzburgo había una gran profusión al rezo del rosario y Maximilian Gandolf justamente era uno de los que más lo promovía. Y había una de las muchas cofradías que había allí, tenía toda la famosa sala llena con todo el ciclo del rosario pictórico,
pero sí, Bueno, esa es la dedicatoria, anterior, esta es la sí. dedicatoria de... Luego lo sí. veremos en la partitura, que Sí. cada sonata va acompañada de Sí, de un pequeño... Sí, eso es exactamente como en un misal. Los que conozcan los misales, o por eso digo, el misal de mi madre me ayudó a ver Pero que que esto... las salas donde se rezaba el rosario estaban decoradas, muchas de ellas, con estas figuras en las paredes, Sí, es... para bueno, acompañar al rezo de... esas salas, no me quiero extender mucho porque igual me paso de tiempo, pero intentando contar muy rápido, en esas salas siempre hay una sala donde se dice que igual se tocaron ahí, pero es que estoy descubriendo ya dos más, donde también hay toda una colección del rosario. Entonces, era habitual, y lo que ocurre en este caso es que Biber, o sea, fechamos esta obra en 1678 y no puede ser antes, porque él sacó esas viñetas, como se dice en alemán, esas viñetas las sacó justamente de un cartel de 1778 en el que se promovía el rezo del rosario durante la primera semana de octubre, perdón, que es también la del Ángel de la Guarda, por eso lo del Ángel de la Guarda, y las fue recortando y las fue poniendo en esa partitura única que existe, no hay otra. Esos son grabaditos. Y luego la número 16, que es el Ángel de la Guarda, curiosamente es otra viñeta, pero esa no está grabada, sino que está pintada, dibujada, en el mismo estilo, exactamente igual, pero dibujada. O sea que él recortó de ese cartel que hoy en día hemos visto y conservamos, recortó eso y lo hizo en forma de misal. Entonces, lo que yo siempre he pensado es que esto es simplemente un regalo personal. Muchas veces la gente pregunta, ¿son sonatas para tocar una después de la otra? No lo sé, no lo puedo saber, pero lo que está claro es que era un regalo como el arte de la fuga, era una música pura, era música que por supuesto se tocaría, pero que no era el tema si se tocaban una después de la otra o no. Desde luego, si se hacían una después de la otra con un solo violín, se podría hacer, pero habría que aceptar que al minuto 1 ya estaría desafinado. Claro, con varios violines sí, pero con uno mismo se desafina, y más con las cuerdas de tripa, bueno, esta noche ya se moverá en el transcurso de una sonata, cuando hace un poco de calor, imagínate hacer todas esas cordaturas. Aparte que no creo que sea muy bueno para el instrumento, pero bueno, los instrumentos aguantan más de lo que pensamos también. Entonces esa es un poco la historia. Y se mantuvieron, ya digo, se olvidaron completamente en el olvido hasta que se redescubrieron y se editaron en 1905. Tampoco le hicieron mucho caso cuando se reeditaron. Bueno, pero ahora le hacemos mucho, ¿no? Tú compartes la opinión de otros musicólogos de que las sonatas son además una obra esotérica, o sea que detrás o que encierran simbologías encriptadas o numerologías y toda una serie de elementos que eran accesibles solo a alguien que tuviera un conocimiento de todo este saber. Podemos pensar que podía ser el arzobispo, podemos pensar pues, que fuera un círculo de toda manera reducido. Tú misma has hecho una serie de investigaciones precisamente en ese sentido, contando las notas, que si los compases, que si donde las modulaciones, y quería, bueno, eso es un campo, es un ámbito que podríamos estar aquí semanas, pero bueno, alguna pincelada de lo que puede o podemos intuir que esté detrás de ese gran fresco sonoro que son las sonatas de Biber. Fresco sonoro me ha encantado, es un término muy bueno. Bueno, sí, a ver, hay muchas teorías, yo he intentado investigar y leer un poco sobre el tema, hay muchas cosas. Hay un tal Dieter Haberl en Salzburg de hace un par de décadas que ha hecho todo un libro contando todas y cada una de las notas, donde llega a conclusiones que tienen que ver con, bueno, las numerologías en la música. Se puede volver uno loco, y con Bach sobre todo también. Eso lo he considerado, pero lo he dejado un poco aparte porque creo que si se considera hay que meterse de pies y manos en ello, y es interesante, pero tampoco me quiero volver loca con eso. Luego también tengo un compañero que es Rüdiger Lotter, que las grabó hace unos 10 años, que consideró que tenía relación las escordaturas con las órbitas de Kepler y con las relaciones entre los planetas, cuando Kepler estaba buscando pues, que las relaciones fueran igual que los sólidos platónicos, etc. Bueno, es un tema también que se podría hablar mucho, pero que lo dejo ahí como otra de las posibilidades. Yo personalmente me he encontrado en este tiempo hasta con astrofísicos, especialistas en arqueoastronomía,
que no han sabido ver nada de eso, pero bueno, yo por lo menos quería agotar el tema o dejarlo ahí. He continuado mirando, por supuesto hay una parte retórica y esa sí que es impepinable, intachable, es imposible renunciar a eso porque hay retórica en esta época y siempre. Hay un montón de figuras, pues cuando asciende alguien hacia el cielo, las escalas suben, cuando desciende las escalas bajan, hay cruces en la crucifixión igual que en Bach, y hay por supuesto simbologías de todo tipo de tonalidades. Si menor, que es el nacimiento, es una tonalidad muy relacionada con la muerte, habitualmente en el barroco, pues porque él nace para morir, etcétera, etcétera. Hay mucho de eso. Para mí la misión o la óptica que yo le quise dar, que es la que más me interesa, tiene mucho que ver con lo que tú hablabas, con la parte sensorial, y es la resonancia. Es cómo el violín resuena de una manera distinta según tú lo afines. Y en ese sentido es muy curioso ver que las relaciones entre las escordaturas y las tonalidades suelen potenciar de alguna manera. Cuando quiere que una sonata, como le decía, el número 3, la del nacimiento, que resuene mucho, que brille mucho, el violín resuena entre sí, nada más que lo afines, porque está todo en si menor. Pero, por ejemplo, en la sonata de la flagelación o la de la coronación de espinas que hablábamos, ahí el violín, a pesar de estar en una misma tonalidad, está en fa mayor o en si bemol, que son tonalidades que en el violín no son muy brillantes, y sin embargo las pone tan tensas y tan agudas y sube una cuarta o una quinta, la cuarta cuerda, que el violín no resuena, el violín grita, chilla. Entonces solo hay que dejar que el violín te dé el color ya de por sí. O luego, por ejemplo, en la que voy a tocar después, ya lo explicaré, pero tiene también una resonancia muy especial. Hay una que me hace mucha gracia, que es la del Espíritu Santo, la 13, que normalmente las escordaturas coinciden con las tónicas de la tonalidad. Sin embargo, en este caso, para los músicos que hay aquí, en la 13 es la dominante, que es la que resuelve en la tónica, la que se vuelca en la tónica, al igual que el Espíritu Santo se vuelca en los apóstoles, ¿no? Entonces, yo por ese lado, la parte tanto auditiva como simbólica de las tonalidades y las escordaturas, me pareció que considerarlo por ahí era un tema quizá un poco innovador y un poco nuevo, y que además coincide con mi manera más sensorial de ver la música, estudiarla, pero luego también oírla y sentirla, y que tiene que ver con esa experiencia jesuítica que era de hacer la meditación sobre los misterios de la manera más sensorial posible, y viéndolo, escuchándolo, sintiéndolo, padeciéndolo, que creo que es lo que Biber quería. Bueno, no sé si querías explicar algo más de la partitura o nos haces la demostración que nos querías hacer. Sí, vale. Además creo que quería lavarse las manos para tocar bien, para no tener ningún problema. Estamos hablando mucho de la simbología, de lo que significan las sonatas del Rosario, que son claramente católicas, pero no tiene que ser creyente ni tan siquiera católicos los que las escuchen, ni siquiera los que las toquen, porque hay una magnífica una magnífica grabación de la sonata del Rosario que la conocerás y que la conocerá quizá mucha gente de aquí, que es la de Walter Reiter con el grupo Cordaria, y Walter Reiter es un judío ultra ortodoxo. O sea, no hace falta ser católico ni para tocarlas, ni para escucharlas, ni para disfrutar, por supuesto, además, con ellas. Yo creo que él lo explica en las notas, incluso explica, ¿no? Yo soy judío, pero bueno, el misticismo de la sonata pues es algo universal, y es curioso porque hacía todo ese discurso él mismo, como pues eso, explicando que se acercaba, digamos, a la sonata de Rosario pues desde su condición de judío y de músico, y hacía un discurso, y esto es uno de los tantos elementos dentro de una discografía. Tú las tienes todas, ¿no? Sí. ¿Cuántas son? No sé, hablamos antes de que más de 30, decía ya 33, 34 porque ya se ha anunciado para los próximos días la versión de Rachel Podger en el sello Channel Classics. Lo digo por si hay aquí apasionados o fanáticos de la sonata del Rosario que vayan haciendo hueco en el bolsillo y en la discoteca para irlas metiendo. Y la verdad es, una cosa que comentábamos antes es que no hay dos versiones iguales. Todas son diferentes, hay pocas que se parezcan, bien por la forma de tocar el violín, bien por el acompañamiento, bien por la propia concepción del intérprete, y eso es lo que resulta fascinante, que estando casi todas o muchas de ellas tan bien tocadas y habiendo versiones realmente excepcionales, todas tienen cosas distintas que decir y todas cautivan a quien las escucha, y sobre todo a los que nos sentimos apasionados de ellas. ¿Estamos ya? Sí.
Bueno, vas a demostrar lo que es, vamos a utilizar la sonata sexta. No, vamos a la tercera. La tercera. Bueno, la sexta es la que vas a tocar luego con Manuel. Sí. Bueno, lo primero de todo es, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto de las escordaturas o si para todo está claro más o menos lo que es. O sea, si no lo explico una vez más, escordatura es simplemente afinar el violín o el instrumento que sea de una manera distinta a la habitual. O sea, afinarla de otra manera. Entonces, en esta partitura, por ejemplo, tenemos la sonata número 3. Vale, gracias. No hace falta, tranquilo. Tenemos la sonata número 3. Como veis, está la viñeta con el nacimiento de Cristo, el pesebre, con el angelito, etc. Y lo primero que viene en la partitura, para los que seáis músicos, es 4 notas en negro, que son si, fa sostenido, si, re, como veis ahí. Eso es la escordatura, eso es, Viver ahí ya te está diciendo, es como algo encriptado, es un poco como la música reservata, era solo para algo que parece que fuera solo para iniciados, ¿no? Bueno, pues ahí te indica cómo tienes que leer la partitura, cómo tienes que poner la máquina Enigma para que la cosa te salga bien. Entonces, a partir de ahí, viene la armadura. Esto para los músicos va a ser, vais a ver que es una sorpresa. En la armadura, como veis, el fa y el sol están bemol y el fa y el sol arriba están sostenidos. Como la escordatura no es la habitual, como no va a sonar eso que está puesto ahí, a veces la misma nota en una octava distinta es sostenido o es natural. Imaginaos el jaleo, que es eso para la cabeza, y eso de 15 maneras distintas. Hay que tenerlo muy bien, muy claro en la cabeza, ¿no? Entonces lo que yo quería ahora era tocar para vosotros, con un violín que he traído afinado normal, tocar la primera línea simplemente para que veáis cómo sonaría, y luego Juan va a poner esa misma línea, pero con el violín, bueno, en la grabación, ¿no? Con el violín afinado en escordatura. Perdonad que no lo toque yo con el violín escordado, pero es que no tengo 3 violines, y como el otro violín que voy a tocar va a ser con otra escordatura, pues lo he hecho de esta manera. Pero lo tocaré yo como está escrito, para que veáis lo que oye el violinista cuando toca, y luego oiréis lo que suena en realidad. O sea, lo que está escrito es... más o menos a algo contemporáneo, no necesariamente. A mí me recuerda las películas de Sherlock Holmes cuando está tocando el violín en Baker Street. Ahora José María me va a matar, no como tus obras. Bueno, y ahora escuchamos cómo sonaría. Pues eso sería eso es lo que está escuchando el violinista cuando toca, pero dentro de su cabeza lo que está tocando es lo que os he tocado yo antes. O sea que imaginad, hasta que uno no se acostumbra a esa esquizofrenia mental, pues, o por ejemplo, una de las cosas que ocurre muy a menudo cuando se tocan estas obras es que si no miras la partitura, pues te pones a tocar lo que escuchas o lo que sabes que va a sonar y pones el dedo donde no es, porque no está afinado así. Entonces pues hay que tener mucho cuidado y de vez en cuando decirle a los compañeros que quizá en algún momento oiga una nota rara y es porque has mirado a otro sitio o porque te has ido con la música. Nunca te puedes abandonar del todo. Bueno, y dicho esto, no sé si queréis... Yo por mi parte no sé si tienes alguna curiosidad, si la gente quiere hacer alguna pregunta antes de que nos toquen la sonata, la sexta, la oración en el huerto. Yo quería preguntarte, bueno, tenemos tu disco, te tenemos aquí tocando, quería
simplemente preguntarte, con ello a cabo, si vamos a tener la posibilidad de escucharte aquí o en algún lugar del mundo tocando estas sonatas en concierto, el ciclo entero. Bueno, el ciclo entero lo vamos a hacer otra vez. La próxima vez va a ser en diciembre, en el Auditorio de Valladolid, el 2 y 3 de diciembre, en 2 días. O sea, haremos un día 8 de las sonatas y al día siguiente otras 8, un ciclo y medio y ciclo y medio. Y bueno, estáis todos invitados a venir. También haremos presentaciones en Múnich, como hemos hecho aquí, y en Viena, que están preparadas. Y más adelante pues seguramente las vamos a interpretar. Todo el ciclo no sé todavía, pero lo vamos a interpretar en más ocasiones, sí. ¿Y las llevas interpretando desde hace cuántos años? Porque aquí en Madrid hace menos de un año o año y medio tocasteis casi todas en la iglesia de San Miguel de los Alemanes. Sí, hice la mitad en ese caso, sí. Bueno, las he tocado, o sea, todas en un día solo una vez, pero por lo menos 7, 8, 9 veces, sí. En varios sitios, sí. ¿En cuántos años? ¿Quiere decir cuánto tiempo llevas tocando? 5 o 6 años seguro, eso seguro, sí. Antes de meterte en el estudio de grabación. Sí, antes de meterme en el estudio de grabación, sí. Además es una cosa que, como digo, estas son las de ahora, pero irán evolucionando, espero, y seguirán su camino. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, si puedes. Sí, gracias. A ver. Bueno, gracias. Yo quería preguntar, yo creo que pregunta obligada para músicas de este estilo del barroco, cuestión de ornamentación. Estoy viendo que en este caso no hay, vamos, así a primera vista no hay mucha ornamentación. Si tú tienes un criterio personal para ornamentar, si lo que sean figuras, cadencias, o digamos si te ciñes a algún tratado o algún criterio más estricto a la hora de abordar esta cuestión. Sí, es una pregunta muy interesante porque todo lo que sea ornamentación, obviamente esta música no puede, como muy bien dijo Javier Sarriá en la pequeña reseña o la gran reseña que ha hecho de este disco, digo grande porque es extensa y muy interesante, él habla de la libertad en esta época y de la ornamentación. Creo que la ornamentación en el barroco es algo muy personal y que es la parte del intérprete donde cada uno pone un poco pues, su visión y su manera de hacer. Pero obviamente para mí hay una cosa que es muy importante, yo creo que mucho mejor que los tratados, que también por supuesto, es conocer lo más posible la obra del autor, porque, y más en un caso de un violinista como Biber, él mismo te va dando pistas y te va escribiendo cómo a él le gustaba ornamentar, porque muchas veces esas ornamentaciones las escribía. Y yo he ornamentado bastante, o sea, en este disco, sobre todo siempre que he ritornelos he adornado bastante. Con las escordaturas también, el tema de la improvisación a veces es para volverse loco, hay que preparárselo un poco, pero bueno, también me he lanzado a veces a improvisarlas y he intentado pues basarme en toda la obra de Biber que conozco, que he tocado ya, que he tenido la suerte y que sigo profundizando en ella. Creo que ese es el mejor de los profesores para la ornamentación.